Ingeniero Rodríguez Sala, siempre en Corrientes se habla del tema energía, vivimos una especie de paradoja, ¿no? Somos productores de energía, generadores de energía, pero al mismo tiempo, cuando llegan los momentos difíciles nos quedamos sin luz. ¿Cuál es la situación de la provincia de Corrientes en materia energética hoy? Mire, de primera instancia le aclaro que no somos ni productores ni generadores de energía. Todo eso corresponde al sistema energético nacional. El sistema está vinculado como el cuerpo humano prácticamente, es decir, lo que hay lo disponen en forma proporcional todas las provincias, porque la red de empresas y la red de transmisión, toda la ejecutó en una primera instancia la Nación, después las transfirió, hoy tienen otros dueños, pero están todos vinculados en lo que se llama el Sistema Interconectado Nacional. Ninguna provincia puede arrogarse ser dueña o generadora, ni en Mendoza por los Niwil, ni en Salta por el Cabra Corral, ni en la Patagonia, por decirle así, de Pichipicurefú, cualquiera, todas las hizo el Estado Nacional. Y todas están articuladas y vendidas en función de una acción, que es producir y distribuir la energía. Corrientes no tiene, en este sentido, no es dueño de nada. ¿Y la situación particular de Corrientes hoy cuál sería después de varios años de esta especie de desfasaje entre lo que necesita y lo que tiene? Bueno, el sistema está dividido en tres partes. Una es la generación, que es todas empresas particulares y están articuladas por una empresa cerebro del sistema. La segunda es la transmisión, que la primera, o sea, las generadoras, son todas particulares. La segunda parte, la transmisión, es mixta, una parte estatal y una parte privada. Y la tercera también son las distribuidoras, es la de PEP, SECHEP, ENSA, las que están acá en el norte, EDESUR, EDENORTE, en Buenos Aires, y las distribuidoras son la mitad particulares y la mitad privadas. Ese sistema es el que actualmente funciona, no con los parámetros con que fue concebido de tal manera de que el sistema se mantenga en forma automática, aumentando o bajando las tarifas, según se disponga de energía barata, que es la hidráulica, o de energía cara, que es la térmica. Eso se desbarató y se terminó de disolver o disgregar con el tema de los subsidios. La situación es, en general, la política es caótica. Y de alguna manera el mecanismo ha sido el de ir emparchando situaciones más que repensar el sistema desde cero. No emparcharon nada, directamente lo anularon en parte, parcialmente. Es decir, como si una persona por un derrame cerebral se quedara sin un brazo, con un brazo inutilizado. Entonces no funciona el sistema. Y la política está encaminada, lamentablemente, a conseguir energía a cualquier costo, pero conseguirla y después entregarla por medio de los subsidios en forma barata, pero en forma indiscriminada. No se ha hecho una política organizada, racional. Entonces ahora pagamos las consecuencias y la vamos a seguir pagando, porque lo que estamos haciendo está ejecutado de tal manera que caemos en las energías que en otras partes del mundo ya se desecha, llámese la nuclear, llámese la que funciona en base a carbón. Estamos haciendo lo más caro, lo más dañino, para los cuales no tenemos la reserva hecha, casos reservorios para los residuos radioactivos. Eso no tenemos aquí ni hay en el mundo, donde entonces estamos caminando hacia una situación que va a ser en algún momento insustituible. A su juicio, ¿cuál sería el primer paso para arrancar esta historia del modo adecuado? Digo, en la discusión política, en la discusión técnica, ¿por dónde habría que empezar a revisar la cuestión de fondo? Directamente desde la parte Buenos Aires, digamos, Comisión de Energía de las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Elaborar un proyecto que sea una política racional. La anterior política existía de tal manera, cuando estaba Pago de Energía, que la mitad de las centrales generadoras sean térmicas y la otra mitad sean hidráulicas. Eso se perdió. Entonces quedaron con que la mitad existente eran todas las centrales de la Patagonia, que no alcanzan a ser más fuertes o poderosas que Salto Grande y Yacyretá. En un momento se llegó a hablar, hace muchísimo tiempo, de un triángulo de centrales que tenía que ser la columna vertebral del sistema, que era el Paraná Medio. Es decir, agua y energía, hasta que la disolvieron, tenía ese sistema.
Salto Grande, Yacyretá y el Paraná Medio. Si hoy tuviéramos una central de igual tamaño y de igual constancia de caudal de agua de Yacyretá, no tendríamos problema. Con 2 centrales más la ayuda de las otras hidráulicas, estaríamos, no digo bien, pero por lo menos dando cumplimiento a los requerimientos, sin necesidad de recurrir al exterior. Porque todo lo que importamos es energía, si importamos gasoil, fueloil, lo que importemos, lo que traemos de Qatar, de lugares tan lejos, es energía. Si traemos gas licuado, es para alimentar a las centrales de ciclo combinado. Es decir, que la política donde hay que comenzar es ver qué es lo que vamos a hacer, que sea lo más barato, autosuficiente, y que no nos siga atando a los famosos hidrocarburos. Vaca Muerta, todo el mundo la mira a Vaca Muerta diciendo, es nuestra solución futura. Puede ser que sea en cuanto a producir gas y petróleo, perfecto. Pero no tenemos fábrica de centrales térmicas. El día que tengamos el combustible, de acá a 10 años, más o menos vamos a tener el tiempo que va a demorar en conseguir ponerlo en marcha a Vaca Muerta, y dentro de 10 años nos vamos a encontrar con que no tenemos una fábrica de centrales térmicas. No existe en el país. Las que se están instalando, Campana, otra en Ezeiza, esas térmicas, ciclo combinado, que tenían que haber andado a gas y no funciona porque le falta gas y no están funcionando a gasoil, esas centrales, en el momento que nosotros tengamos el gas, son caras, difíciles y no se fabrican en el país. Hay que importar. Después no vamos a importar energía, vamos a importar centrales para mover con la energía, con los combustibles que tengamos. Es decir, no hay una política racional. La política es suicida la que estamos haciendo. Fomentamos pequeñas centrales hidráulicas, por ejemplo, en lugares que responden a fines políticos. Le doy un ejemplo. Caracoles es una pequeña central en San Juan, 80 megas, algo como para alimentar Goya Esquina. Sin embargo, se construyó, se pagó y no tienen agua para llenar la cuba. El agua que hay en San Juan es directamente necesaria para el consumo y para el riego, no hay para hacer energía. Sin embargo, se la ha hecho. Y hay varios proyectos sobre el mismo río escalonado y que no van a tener agua. Es algo realmente, nadie lo da a conocer. Pero la obra se ha hecho con un fin netamente político, de exhibir como que se hace, pero no sirve para el país, no sirve para nadie y es ridículo lo que se ha hecho. A su juicio, buena parte de la solución entonces arranca de alguna manera en políticas que tienen que ver con lo nacional, con decisiones estratégicas, con definiciones marco importantes, más que en la discusión cotidiana de los ámbitos provinciales. Mire, antes existía, hasta el año 90, hasta que han disuelto Agua y Energía, había una política. Porque Agua y Energía construía con 5 años de antelación. Hacía obras que dentro de 5 años iban a ser necesarias y tenía una política. No cambiaba la gente de Agua y Energía. Cuando se disolvió, cuando vino la ley de privatización, y se dijo, el Estado no va a construir nunca más una obra, la van a hacer los particulares y nosotros se la damos a los particulares. Prácticamente se la regalaron. Incluso algunos le pagaron de más. Le estuvieron pagando por año más que lo que costaba la generación. Es decir, la generación a lo mejor costaba 3 centavos y le entregaban por 3 o 4 años, le pagaban por generar a razón de 15, 20, 30 centavos. Era una desproporción y le pagaron por años, con tal que se hagan cargo del servicio. Y con la consigna, el Estado no construye más. Directamente van a construir los privados a quienes se les entrega las centrales. No han hecho una obra. El Estado se decidió a hacer algunas obras y comenzó para ver cómo podía, pero sin una articulación, sin una definición tecnológica. No se puede construir pequeñas centrales cuando lo que nosotros necesitamos es algo, además de poderoso, que sea con un caudal constante. Todos los ríos de la Patagonia son ríos pequeños. Fíjese usted que el Limay tiene 700 metros cúbicos. Compárelo con Yacyretá, que tiene 15.000 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, sobre esos 750 metros cúbicos por segundo está Alicurá, Piedra del Águila, Chocón, Arroyito, Pichipiculefú. Una cadena de centrales que ahora tienen que juntar todo el día el agua para soltarlo en la hora de pico, que sería al atardecer, al anochecer. Esa es la política que tenemos.
Y se van a hacer más, otras más están previstas, por ejemplo, en Santa Cruz, sobre el río Santa Cruz, que es el lago, creo que nace en un lago también, que es igual que el río Limay. El río Limay nace en el Nahuel Huapi. De ahí vienen los 700 metros cúbicos. Y después en el lago argentino que nace el río Santa Cruz, que también es un río pequeño y de poco caudal. De poco caudal porque tiene más o menos 700, 1000 metros cúbicos. Y sobre el cual va a haber dos centrales. En un primer momento se llamaron Cóndor Clisla Carrascosa. Después le cambiaron el nombre. Gobernador Copernic, presidente Kirchner. Pero no dejan de ser pequeñas centrales alejadas y construidas sin la premisa que siempre existió para construir centrales. Háganlas cerca de los centros más poblados donde haya la mayor demanda y donde tengan infraestructura, donde tengan caminos, redes ya construidas, de modo de poder aprovecharla. No, se la ha hecho a 3000 kilómetros de Buenos Aires, que es el centro de mayor consumo, en un lugar inhóspito, y de ahí hay que traerla por medio de líneas que están sujetos directamente a desastres climáticos. Entonces usted ve que no hay racionalidad, no existe algo que sea pensado como para bajar el costo. Siempre fue más barata la energía que el agua. Bueno, hoy realmente es un descalabro, porque la energía cuesta y está construido en función de un pensamiento europeo, diría yo, es decir, oriental, que por ejemplo Japón decía de que, mire, hay que aumentar la generación a bajo costo, de tal manera de que la población tenga acceso al confort. Es decir, va a poder acceder a elementos que se mueven en base a energía. ¿Qué era lo más barato? La nuclear. Después de los desastres que hubo, Chernobyl en Rusia, después Japón. Entonces, después de ese desastre se dieron cuenta que no los lleva a un buen fin, porque no hay a dónde depositar los residuos nucleares. No hay un repositorio en el mundo que pueda. Después de lo de Japón, Alemania suspendió, tenía 50, más o menos 50 centrales nucleares. Suspendió la construcción y aplicó otra política. No tienen a dónde depositar los residuos nucleares. Entonces es algo calamitoso. Siguiendo ese principio, no se debe seguir con ese problema. Habría que volver a un problema de energía que no cree elementos contaminantes o no destruya el ambiente. Sin embargo, no se sabe qué camino seguir y sobre todo aquí en el país tampoco se está haciendo las cosas como tendrían que ser. Fíjese, en Europa prohibieron las minas de carbón porque contaminan, se estima que el 40% de la contaminación estaba a raíz de las centrales térmicas, a base de carbón. Entonces, prácticamente van tendiendo a llegar a otro tipo de energía, ¿verdad? Que sea no contaminante, no perjudicial. Pero no están desarrolladas ni la solar ni la eólica. Hay dos tipos de energías alternativas que no tienen costo, que es la hidráulica y la eólica. Son las únicas dos. Se considera que el costo de combustible es cero. Perfecto. Nosotros la hidráulica no la aprovechamos y de la eólica no está desarrollada. Además de que le faltan muchos elementos técnicos. En Europa, por ejemplo, ya no se habla tanto de las centrales eólicas que funcionen con el aire, porque es un problema coordinar la frecuencia de una máquina que responde por ejemplo, a un motor diésel, a una turbina hidráulica, que se puede controlar la frecuencia, que aquí la frecuencia normalizada es 50 ciclos por segundo. Con el viento el problema es de que no hay cómo regular la velocidad del viento. Todavía no se inventó algo que pueda, digamos, equipararse a una máquina diésel o a una máquina hidráulica que tiene una velocidad controlable. La velocidad de la térmica y la velocidad de la hidráulica, usted la controla por medio de darle o más agua o más combustible, y entonces tiene una velocidad controlada. Con el viento eso no existe, todavía no existe. Nos queda seguramente mucho por recorrer en esto de entender la problemática energética en un país que pasó de ser un país de punta en estas cuestiones y en algún momento tener siempre la mirada hacia arriba, y de pronto nos encontramos en los últimos años
retrocediendo a grandes pasos. Seguramente lo vamos a volver a convocar, ingeniero, para que nos cuente más de por dónde pasa la solución, de cómo hay que replantear la cuestión. Le agradecemos mucho. Gracias a usted.